7 reglas básicas de un padre consciente. Hoy vamos a hablar de la conciencia, pero sobre todo de los padres. Ya hace muchos años venimos poniendo foco en los adolescentes, en los niños, en qué mal que están los niños, qué mal. Bueno, hoy quiero traer esto y a mucha gente no le va a molestar, no le va a gustar, pero a mí también me molestó la primera vez que me dijeron, a ver, la persona que estás desbordada, la persona que no sabe gestionar las emociones de tus hijos porque no sabe gestionar las propias, sos vos. En ese momento fue un cachetazo en mi vida, pero también entendí que tenía que hacer cambios. Y me parece, estoy segura, que en esta sociedad los cambios los tenemos que hacer los adultos, no los adolescentes, no los niños. ¿Por qué? Porque ellos vienen al mundo y va a depender, traen situaciones de otras vidas, lo que vos quieras que traigan, pero todo va a depender de cómo un padre o quien gestiona las emociones, el adulto que está con ellos, va a ser, va a depender eso en cómo ellos reaccionan ante la vida. Entonces, me pregunté hace mucho tiempo si realmente estaba pudiendo gestionarme a mí y las emociones de mis hijos. Entonces, acá te traigo 7 reglas básicas de un padre consciente. Lo que a mí me ayuda y espero a vos también te ayude y te acompañe como papá o como mamá para acompañar la niñez y la adolescencia de tus hijos. ¿Qué fácil? No, no es fácil. Y que no vas a tener ningún tema, no, pero va a depender de cómo vos veas esa niñez y esa adolescencia. La vas a ver desde el amor, desde ese niño sano dentro tuyo, o lo vas a ver desde la herida, desde ese reflejo que detona cada adolescente y cada niño frente a vos. Entonces, vamos con la primera regla que es básica para ser un papá o una mamá consciente. Hablar sin gritar. Yo también hablaba y gritaba porque creí que era la manera más, bueno, porque creí que eso me enseñaron, entonces creí que esa era la única manera que había. Era para que me escuchen, gritar, imponer. Entonces, cuando un adulto grita, esto es muy importante porque lo fui aprendiendo estudiando. Lo que yo hice, el cambio que yo hice, no fue que mágicamente cambié a ser una mejor mamá, porque si no, yo estudié sobre la mente, estudié cómo funciona, porque creemos que traemos hijos al mundo y los demás son los que los tienen que gestionar porque nosotros estamos ocupados, porque tenemos una casa, tenemos una pareja, tenemos un trabajo, tenemos... No, nosotros tenemos que gestionar nuestras emociones y la educación emocional de nuestros hijos, ayudarlos, darles herramientas para que ellos mismos también aprendan a gestionar. Pero si nosotros somos padres reactivos, que cuando hay un tema que ellos tienen, por ejemplo, traen bajas calificaciones, les va mal si es varón o si, bueno, hoy en día la nena y el varón, el fútbol es para los dos, que bueno, les va mal en el fútbol, tienen un resultado que no es el que los papás quieren. ¿Qué pasa? Castigamos al niño, criticamos al niño o al adolescente, no tenemos herramientas. Entonces es importante entender desde dónde estamos parados los padres para acompañar al niño, porque todo están las emociones, las frustraciones, está todo, pero es cómo nosotros lo gestionamos y aprendemos a respetar al niño, ¿sí? Entonces, cuando un adulto grita, el cerebro del niño o adolescente entra en modo de supervivencia, no te va a escuchar, se va a bloquear. En lugar de escuchar lo que hace, se protege y para eso la conexión se rompe y el aprendizaje se bloquea, entonces se cierra. ¿Qué hacemos como mecanismo de defensa biológico? Cerrar. Se cierra la mente, no te va a escuchar. Podés gritar media hora, que lo que haces es asustar y el cerebro se cierra. Entonces no te va a escuchar, no le grites porque no te va a escuchar. Entonces, una de las maneras que yo entendí es que cuando se está tornando un enfrentamiento o un malentendido, algo que sienta que la energía está bajando y que estamos a punto de enfrentarnos, es dar un paso atrás y conectarme conmigo, en qué me estoy cerrando. Cuando yo era niña, cuando era adolescente,
cómo me llevaba con mi mamá, por ejemplo, si el tema es conmigo. Por ejemplo, el papá va a tener que trabajar sus temas también en su niñez. Pero en mi lugar lo que yo hago es eso, dar un paso para atrás e irme conmigo y buscar otro momento para abordar el tema. Porque lo que hacemos es enfrentarlos y cuanto más enfrentamientos tenemos, no lo estamos haciendo desde el amor. Entonces lo que vamos a crear son memorias de discusiones con mamá. Entonces después eso va a ir a lo largo de la vida creando más fuerza. Pero si vos te conectás, si vos das un paso atrás y decís, bueno, no es el momento, me voy a gestionar yo y cuando me sienta segura, no lo esté haciendo desde el enojo, no reprenda desde el enojo, desde el enfrentamiento, cuando yo me sienta bien y tranquila y en paz, voy a sentarme y voy a conectar desde el corazón, conexión emocional, pero desde lo positivo, desde el amor, desde la conciencia y con confianza, porque ellos sienten la energía de los padres, ellos sienten, ellos saben si vos estás poniendo el límite desde el enojo o lo estás poniendo desde el miedo y desde el reprender y desde las memorias de tu propia niñez y adolescencia. Entonces, es importantísimo que podamos ver desde dónde estamos poniendo los límites. Seguimos por acá. Número 2, estas son reglas básicas de un padre consciente y vamos a hacer lo que vamos pudiendo. No siempre vamos a estar el 100% conscientes, pero sí vamos a estar trabajando a diario para ser mejores papás. Entonces, número 2, observa tu estado emocional antes de dialogar, porque ahí vas a ver si es el momento. Si vos estás enojado, si estás en estrés, si estás en enojo, si estás enojado por otros temas, vas a agarrártelas con el niño, con el adolescente, y no vas a estar dando lo mejor de vos, vas a estar dando todo el enojo, el estrés, y desde ahí vas a seguir generando memorias en la niñez y adolescencia de tus hijos, eh, memorias negativas, de enojo, de pelea, de me llevo mal con mi madre porque no me escuchó, no me dejó hablar, no me ayudó, no me acompañó. Pero no porque no seamos malos, sino porque no tenemos las herramientas. Necesitamos adquirir herramientas y conocimientos sobre la mente. Hemos actuado en supervivencia por generaciones como mamás y como papás, agarrando las herramientas de la vieja escuela, que muchas veces es desde la violencia. Entonces es importante entender que ya no tenemos que crear desde ahí. Entonces lo que hacemos es, después decimos, ay, ¿por qué pobre gente va al asilo? A ver, ¿te acordás cuando vos eras niño? ¿Le tuviste paciencia a tu hijo? Bueno, esa misma paciencia va a tener tu hijo cuando vos vuelvas a ser niño, que es cuando somos adultos mayores. Entonces, tenemos que entender que nosotros creamos dharma o karma en la niñez de nuestros hijos. Ese que nosotros le tuvimos paciencia, ese que, a ver, sé que a veces yo arranqué con 2 hijos que hice lo mismo que hicieron conmigo. Sí, obviamente, era totalmente inconsciente, pero la vida me dio otra oportunidad y aprendí que eso no era lo correcto. Entonces pude criar a alguien con otros valores, desde otro lugar. ¿Por qué hablo? ¿Por qué entrego herramientas? ¿Por qué acompaño a padres? Porque, a ver, si mis errores van a servir para que alguien no sufra, un papá, una mamá, un niño, un adolescente, bueno, ese aprendizaje valió la pena, porque fue un aprendizaje. Si yo no hubiese pasado por todo lo que pasé, hubiese sido la madre que fui, no sería la que soy hoy. Entonces, no puedo cambiar el pasado porque si no, no sería la que soy hoy. Pero entiendo que tengo que seguir aprendiendo herramientas y que todos los padres tenemos que acompañar y aprender a acompañar desde el amor, desde la empatía. Entonces, seguimos con la número 2. Entonces, si estás atravesando estrés, enojo o ansiedad, pregúntate si es un buen momento para conversar con tu hijo. Los hijos perciben cuando hablamos desde la reacción y no desde la comprensión. Esto es importante, ellos perciben todo, perciben tu energía, si estás con apertura, con amor o si estás en modo guerra. Vamos con la número 2, que se me perdió por acá, desde donde me están viendo. Soy Dayana Aguilar desde Casupá, departamento de Florida. Estamos compartiendo las 7 reglas de un padre consciente.
Entonces, vamos a ver por acá, ¿dónde era que estaba? Acá. Bueno, recordarte algo importante. Todo lo que yo aprendí respecto a la educación emocional, a la educación para los hijos, lo puse en este libro, mi primer libro, Reflejos del Alma, que te habla de las emociones, que te habla de qué manera se gestan en tu vida, cómo las propagás si vos no aprendés a autogestionarte. Además tienen herramientas prácticas de conexión emocional para que aprendas cómo hacerlo y lo puedas hacer con tus hijos. Así que bueno, lo envío a cualquier parte de Uruguay, así que voy a leer un párrafo muy lindo que tiene que ver con la conexión emocional al final. Así que estén atentos que voy a leer un párrafo de este libro que quiero tanto y que amo tanto porque acá puse todo lo que todos los días me ayuda a crecer como mamá, como persona, como compañera, como hija. Entonces lo podés tener también para vos. ¿Sí? Seguimos por acá. Vamos con la número 3 y estamos hablando de padres conscientes. Escúchalo de verdad. Cuando un niño o adolescente siente que sus emociones, pensamientos y opiniones no son adecuadas, aprende a callarse. Y dice, ¿por qué no me cuenta nada? Porque no estás teniendo la apertura de dejar lo que te diga, de escucharlo. Muchas veces como mamá he cometido esos errores de hablar antes. A ver, de hablar antes de que él pueda expresarse, de dar mi opinión. A ver, es mi opinión como mamá, pero él ve la vida de otra forma. Aprender a que ellos también tienen derecho y son una persona, no porque sean niños y adolescentes, no tienen un pensamiento propio, no tienen... Entonces enseñamos a que ellos piensen como nosotros y ellos vienen con otro camino. Nosotros solamente como padres venimos a acompañarlos y aprender a ser mejores padres, pero de enseñar y que todas las cosas sean de cierta manera, no, porque ellos también tienen su propio camino y saben cuál es su camino. Y si nosotros los enseñamos a autogestionarse y a saber lo que siente su alma y el camino que tiene que recorrer, no van a recorrer mi camino, que es diferente, no tienen que cometer mis errores. Van a cometer otros, pero no los míos. Entonces es importante acompañar sin juzgar. Hola Yana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás por ahí? Te mando un beso enorme a todos por ahí. Entonces, por acá todo bien, todo bien, todo bien. Acá estamos compartiendo un poquito de padres conscientes. Bueno, me alegro, mi amor, me alegro. Bien, seguimos por acá. Cuando un niño o adolescente se siente que sus emociones, pensamientos, opiniones no son escuchadas, aprende a callarse. Sí, si quienes más los aman. Ay, mi vida. Bueno, te mando mucha luz para que esa garganta se sane. Sí, te mando muchísima luz y mucho amor. Y bueno, descansá y cuidate y quédate en la cama. Y hacé alguna manualidad que sé que te gusta, todas esas cosas. Así que bueno, te mando un besito enorme. Te quiero mucho, mi amor. Seguimos por acá. Entonces, si quienes más los aman no los acompañan, no los validan, difícilmente sentirá que el mundo lo hará cuando sea mayor, cuando sea grande, va a ir a un trabajo y no los van a validar, no van a escuchar lo que tienen para escuchar. Entonces es muy importante poder escucharlos de verdad, porque el mundo los va a escuchar. Es una memoria. Nosotros todo el tiempo estamos con nuestros hijos creando memorias. Depende de cómo actuemos. ¡Mua! Un besito. Depende de cómo actuemos, vamos a crear esa memoria. Si reaccionamos enojados, poniendo todo el tiempo enfrentando, esas van a ser las memorias que ellos van a construir en su vida. Ahora sí aprendemos a dialogar con ellos, que primero tenemos que aprender a dialogar con nosotros, a entendernos a nosotros, porque recordemos que ellos son el reflejo de nosotros. Nosotros nos entendemos a nosotros, los vamos a entender a ellos. Entonces es importante poder entenderlos y poder escucharlos de verdad. Para que después cuando sean adultos sean escuchados por los demás. En su memoria va a estar esa grabación de que si mamá y papá los escucharon en su vida, los van a escuchar. Entonces, seguimos por acá. Número 4, crear espacios de conexión diaria. Esto es importante, no que estés constantemente mirándolos, atendiéndolos, no. Es espacios de educación emocional. Dedica al menos 20 minutos
al día a estar presente. No necesitas tanto el almuerzo, la cena, poder escucharlos, preguntarles cómo están, cómo se sienten sobre todo, porque estamos acostumbrados a que vienen, te cuentan ciertas cosas y ya está superficial, pero esa pregunta de cómo te sentiste, cómo estás, ¿te sentís bien ahí? ¿Te sentís cómodo? Esa pregunta va a hacer que haga conexión emocional con él o ella misma y sienta y se escuche a sí mismo. Entonces, pregúntale no solo cómo le fue, sino también cómo se siente. Esto es importante. La conexión emocional es el alimento más importante para el vínculo. Voy a leer un párrafo de la conexión emocional porque me parece importante entender lo que es la conexión emocional. Muchas veces creemos que la conexión emocional es hola, ¿cómo andás? Eso no es conexión emocional. El sentir. Y nos enseñaron a que no, si se pone a llorar el chiquilín, ay no, cállate, no digas, cállate, no digas, deja de andar llorando, no, valida sus emociones, validalas. Bien, seguimos. La número 5, no luches contra él cuando te desafíe. Esto es importante. No luches porque tienen esa sensación de que te están desafiando todo el tiempo. Bueno, muchas veces nuestros hijos reflejan las heridas que aún no hemos sanado con mamá y papá. Recordá ponerte en su lugar, sentir empatía, porque muchas veces vos tampoco te sentiste escuchado, ni validado, ni abrazado, ni contenido, ni nada. Entonces, lo que hacemos es conectar con nuestro hijo de la misma manera, no escuchándolos, no validándolos. Entonces, no luches contra él. Su enfrentamiento, su desafío, esa sensación de que te está desafiando, es un llamado de atención para que encuentres la manera de conectarte con él a nivel emocional. Y para eso necesitas, como siempre digo, herramientas. Yo si no hubiese ido tras esas herramientas y aprendido, nunca hubiese podido conectar con mis hijos. Entonces, no es enfrentar, es conectar. Antes de responder desde el enojo, pregúntate qué parte tuya propia de tu propia historia está siendo tocada, está siendo atacada, porque tu propio adolescente interno es el que se siente así, que no fue escuchado, que no fue validado, que no fue querido. Entonces es importante sanar tus propias heridas para ser papá o mamá. Buscar herramientas y aprender y crecer junto a ellos. Tenemos que tener la humildad de entender que nos mandaron a la escuela a estudiar, nos mandaron al liceo, los mandamos a ellos, pero no aprendimos a ser papás. No tenemos un libro, no tenemos un manual para ser padres. Entonces es importante entender que también a ser papás se aprende. ¿Sí? Número 6, recuerda lo que necesitabas cuando eras niño. Recordá, ponete en su lugar, conéctate contigo y sé empático con él. Pensá en cómo te hubiera gustado ser acompañado cuando sacabas malas calificaciones, cuando te sentías perdido o cuando atravesabas dificultades. Esto es muy importante. A ver, que un chiquilín traiga malas calificaciones no es que sea malo, no es que lo haga de gusto, no es que, es que perdió el interés, algo le pasó en el camino, se desvió del camino, se conectó con otras cosas y se desvió del mismo. No es que te esté desafiando, no es por malo. A mí muchísimas veces me pasó que entendía que si yo le pedía esto, como traer buenas calificaciones, y no lo hacía, era que me estaba desafiando, que era malo. Y no era por eso, era porque dentro de él había algo que se había desconectado. Entonces, muchas veces nos pasa a nosotros que nos enfermamos, que lo hacemos conscientemente, no, nos enfermamos porque hay una parte nuestra que se desconecta, que es la salud. Entonces nos conectamos con la enfermedad. Bueno, en el niño, en el adolescente, pasa lo mismo a nivel emocional y psicológico. Necesitamos ver qué es lo que dentro de él se desorganizó para que traiga malas calificaciones. Y no es malo. A ver, te está dando la pauta, es como nosotros. Hay algo que se desorganiza, se desorganiza afuera. Te está dando la pauta de que necesita organizarse por dentro. Y vos, y yo lo hice muchas veces, le sacás el teléfono, lo castigás, no lo dejas a esto, no lo dejas a lo otro.
Es la manera que nos enseñaron. No digo que, a ver, fue lo que nos enseñaron, lo hacemos, pero hay otras herramientas hoy. Hay otra manera de aprender a, a gestionar todo esto y no castigarlo y no crearles traumas más grandes de los que ya traemos nosotros y ya les pasamos. Entonces, es importante. Y sé que muchas personas van a decir que no, y está perfecto, están en todo su derecho, pero yo entendí que haciendo yo los cambios, que buscando herramientas, no solamente me iba a sentir mejor yo, sino mis hijos. Entonces, eh, paso a paso vas buscando herramientas, te vas convirtiendo en una mejor mamá o en un mejor papá y eligiendo otras cosas. Y tus hijos crecen cuando vos creces, si no, no van a crecer. Seguimos por acá. Y no hablo de crecimiento de tamaño, no hablo de crecimiento físico, sino de crecimiento mental, espiritual, emocional. Y van a estar preparados para la vida, ¿sí? Seguimos por acá. Seguimos por acá. Recordarte que sigo con las sesiones personalizadas, uno a uno, donde vas a poder entender a tu hijo o entenderte a vos, entender todo lo que te está pasando, la gestión que quieras hacer, sea de una enfermedad, sea de relaciones, sea de finanzas. Cuando vos podés conectarte contigo, vas a entender lo que te está pasando en la vida. Pero ¿sabes qué? Nos enseñaron que todo se gestionaba afuera, que había que cambiar cosas afuera. Y la realidad es que no, porque si las cosas se pudieran cambiar solo afuera y funcionaran perfecto, todo estaríamos en todas las áreas de nuestra vida, pum para arriba, en un 10, en un 100, en un 1000. Y la realidad es que no es así. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar dentro? Hay que gestionarse dentro. Entonces, seguimos con recordar lo que necesitabas cuando eras niño. Detrás de muchos comportamientos hay un mensaje que necesita ser comprendido, no castigado. ¿Sí? Aunque nos hayan enseñado eso, podemos agarrar y hacer las cosas diferentes. Hacer el clic y decir, bueno, voy a buscar herramientas y voy a hacer las cosas diferentes. ¿Qué tal? Y hacelo y ve cómo empieza a girar como, es como el timón de un barco que empieza a girar muy lentamente, muy lentamente, muy lentamente. Cuando querés acordar, eh, estás en otro destino. ¿Sí? Seguimos. Número 7. Acompaña, no impongas. Esto es otra cosa. La autoridad consciente no se basa en el miedo ni en el castigo. Se basa en la guía, el respeto, los acuerdos y la negociación. Es muy importante negociar, es muy importante comunicar. Y sé que muchas veces estamos trancados porque cuando nosotros éramos niños quizás no se comunicaban con nosotros. Muchas veces las maneras de comunicarnos era a nivel financiero, que a ver, nos daban cosas materiales. Otra forma de comunicarse era con violencia, también es una forma de comunicación, pero no desde la gestión emocional. Entonces, la gestión, el acompañamiento se basa en la guía, el respeto, los acuerdos y la negociación. Es muy importante. Educar no es controlar, es acompañar a otro ser humano mientras descubre quién es. No tenemos que decirle quién es porque ellos tienen que saber quiénes son. Muchas veces queremos imponer y decirles quiénes son. Si ni nosotros sabemos quiénes somos nosotros como padres. A ver, muchas veces nos desconocemos como padres, como personas. Muchas veces descubrimos cosas lindas, cosas buenas de nosotros que no sabíamos que teníamos dentro. Pero ¿cuándo fue? Cuando nuestros padres nos soltaron la mano y experimentamos por nosotros mismos. Lo ideal es que no soltar su mano, sino acompañar con amor y no desde el control. Entonces, ser padre o madre consciente no significa que lo vayas a hacer perfecto. Te vas a equivocar igual, pero vas a estar viendo desde otro lado las cosas, ya no desde el querer controlar. Significa tener la humildad de aprender, reparar cuando nos equivocamos y recordar que nuestros hijos necesitan menos jueces y más guías, no necesitan que los estemos enjuiciando todo el tiempo. Porque los niños y los adolescentes florecen cuando se sienten vistos, escuchados, comprendidos y amados. Entonces, es muy importante que seamos padres conscientes, que dejemos de ser padres inconscientes emocionalmente. Y ahora quiero compartirles un pedacito de mi libro, Reflejos del Alma,
es un manual de educación emocional donde explico y cuento cómo funciona todo lo que tiene que ver con las emociones. Entonces, voy a hablar de conexión y gestión emocional. Les voy a leer un poquito. Haciendo introspección, me di cuenta de ciertas situaciones que detonaban mi antigua yo en mi niñez, adolescencia y el vientre de mamá. Es como si apretara un botón en mi mente y volviese a repetir las mismas situaciones, emociones, miedos y traumas de ese momento, pero a un nivel sutil e inconsciente. Tu madre guarda todo lo que viviste, tu mente, perdón, guarda todo lo que viviste en cajitas para protegerte. A su vez, cuando se repiten las mismas emociones, sensaciones y pensamientos, se activan esos programas que tu mente busca en las cajitas. O sea, todas las memorias están en cajitas guardadas en tu mente. Cuando afuera se te repite una situación, esas cajitas se abren y sacan que el recuerdo, ese recuerdo que vos creaste con tu hijo en su niñez, cuando es grande, en vez de sacar la cajita del amor, de la luz, de la comprensión, si vos no actuaste con eso, vas a actuar desde el enojo, la bronca, y eso va a ser lo que va a sacar tu hijo cuando sea grande. Con sus hijos, más que nada, los va a crear igual, y con su entorno. Entonces, y vuelves a pasar por ahí para poder sobrevivir a esa situación nuevamente, porque en el pasado ya lo viviste. Lo que guarda la mente son programas, o sea, grabaciones de traumas que se gestaron en momentos de tu vida. Mi ansiedad se activaba de manera inconsciente, produciéndome ganas de fumar, de comer. Fue así, era realmente. Me inflamaba como mecanismo de defensa o forma de tapar esas emociones, enfrentando esa situación como podía. Tu mente solo quiere protegerte y activa programas para que vos sobrevivas. Cuando tenés todo bajo control, pero lo realmente cierto es que vivimos de acuerdo con nuestras creencias limitantes. ¿Cuál era la creencia que vos tenías de niño cuando estabas con tus padres? ¿Cuál era la autogestión? ¿Qué pasaba cuando traías malas calificaciones? ¿Qué pasaba cuando te querías comunicar con tus papás? Esas son preguntas que tenemos que hacernos los adultos para ver qué estamos repitiendo con nuestros hijos, porque va a depender de lo que nosotros hayamos vivido en nuestra infancia y adolescencia, lo que hagamos con nuestros hijos y lo que repitamos. Entonces, recuerden, el manual Reflejos del Alma es un manual para que vos aprendas. Entonces, voy a dejar la última parte que dice, esas viejas creencias manejan tu vida y producen los resultados en tu vida actual. Ellas manejan toda nuestra mente subconsciente. Ese 95% es lo que reacciona automáticamente. Recordad que tenemos un 100% de mente y solo un 5% de mente consciente y 95% de mente que no sabemos qué es lo que hay. Mente subconsciente, programas que se activan en el momento que pasan ciertas cosas. Entonces, estas creencias son las que crean en nuestra vida enfermedades mentales, como la depresión, las adicciones, relaciones conflictivas, dolor, sufrimiento y mucho más. Pero si eres valiente y te atreves a buscar dentro de ti las respuestas, puedes enfrentar esos programas, desprogramar y reprogramarlos para crear la vida que te mereces, una vida llena de amor, abundancia y prosperidad. Entonces, todo esto está en este libro, en este manual de educación emocional Reflejos del Alma, que te lo envío a cualquier parte de Uruguay. Entonces, la educación emocional te puede acompañar a que seas un mejor papá, una mejor mamá, y no quiere decir que, bueno, seas malo, sino que has actuado como has podido, con las herramientas que has tenido hasta hoy, pero podés tener herramientas maravillosas que te puedan acompañar a ser mejor cada día. Bueno, les mando un beso, los quiero mucho, soy Diana Aguilar y a través de herramientas personalizadas te puedo acompañar también de cursos, de talleres, de masterclass, a que vos puedas autogestionarte. Les mando un beso, los quiero, nos vemos pronto.
Chau, chau. Recuerden de compartir este live. Recuerden de seguirme en todas las plataformas y darle me gusta si este contenido te está gustando y te sirve para tu día a día. Chau, chau.